¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Fabio Esteban Palumbo en este espacio de filosofía de y para, en el camino a armonía y paz. Les ofrezco estos trabajos como profesor en filosofía y consultor en psicología con el objetivo de despertar la reflexión personal, la reflexión grupal, que en definitiva eso es el pensamiento crítico o el pensamiento del filósofo. Reflexionar. No inventar palabras difíciles, ni tampoco citar textos por citarlos, sino precisamente eso, reflexionar. Y aquí te largo el pial de hoy, que es lo siguiente. Pateo la pelota, como ves acá que hay una pelota, bueno, a propósito la voy a patear porque hoy se trata un poco algo de esto. En la antigüedad griega, los pensadores presocráticos, es decir, aquellos pensadores más esporádicos y primitivos, o prehistóricos diríamos de la filosofía occidental, llamados presocráticos por estar antes de Sócrates, hablaban de preguntas primeras que se hacían sobre los orígenes, el ordenamiento universal, el sentido del universo, y ahí encontraban que eso era la búsqueda de la sabiduría, un conocimiento más profundo que no se limitara solamente a relatos, a leyendas o a lo que llamamos mitos y creencias. Uno de estos pensadores llamado Parménides sostenía que el mundo era perfecto y el ser era redondo y esférico, como ven en esta pelota que tengo acá en mis manos. Lo esférico y lo redondo del ser era porque era acabado, inalterable, y lo que es. Así decía aquel sabio griego. Mientras que otro pensador cercano a él, de la ciudad de Éfeso, llamado Heráclito, también sostenía, y eran dos de los pensadores que por ahí más trascendieron así en el futuro de la evolución del pensamiento filosófico. Sostenía Heráclito, en cambio, que el ser era cambio, el ser era devenir, llegar a ser, un continuo llegar a ser. Una famosa frase definía este pensador que decía que yo no soy el mismo que me tiro al río, porque ni yo ni el río seguimos siendo lo mismo en el instante que yo realizo esa acción. Es decir, el ser era continuo cambio y mutación. Pasado el tiempo, tal vez vos me dirás, estas frases quedan como en el aire o teóricas o abstractas, pero ha influido mucho en el pensamiento y en la praxis histórica de las distintas culturas y del accionar humano, tanto en la política como en la vida cultural. Por ejemplo, puedo decirte, un pensamiento clásico, un pensamiento más racional, tirando al racionalismo, o un pensamiento más científico, podríamos decir, tiende más a figuras apolíneas, geométricas, simétricas, ordenadas, donde el desorden era mal visto, el ser era único, no se salía, como decía el viejo Parménides, de la esfera. Mientras que movimientos más revolucionarios o más de rebeldía o de exaltación de la sensibilidad y de las pasiones, como los movimientos románticos, los movimientos de la sensibilidad más exacerbada, el impresionismo, sí, vuelvo a repetir, el romanticismo, y aún así movimientos históricos, sociales, que resaltaban las luchas, el cambio, bueno, más bien inclinaban la balanza hacia el lado más del ser como dinamismo, el ser como devenir, el ser como hacerse ser, más que el ser que ya es. Y tal vez no quiero abogarte con este juego de palabras, pero sí indicarte que no podemos siempre quedarnos con un ser estático porque estamos en cambio y hay cosas en nosotros que han ido cambiando a lo largo de nuestra propia historia, desde el día que yo empecé a existir en el vientre de mi madre hasta el día de hoy, se han dado variantes en mí. No cambios, diría Aristóteles, en la sustancia, en el fondo íntimo de mi ser, pero sí en mis accidentes. De hecho, ahora estoy acá en Necochea, y tal vez un día esté ahí en Tandil, en Balcarce, en Buenos Aires, Mar del Plata, qué sé yo. Ese es un accidente, una circunstancia, por ejemplo, de ubicación y de lugar, que es lo que después Aristóteles llamó las sustancias y los accidentes. No soy siempre el mismo. Hay en mí, más que cambio de sustancias, una transformación en mi propio ser. Y en la medida
que mi propio ser, mi sustancia, mi esencia más íntima, reciba el nutriente de la verdad, el nutriente en el espíritu, el nutriente en los valores, sí, aún en los valores físicos, como por ejemplo el deporte, el cuidado de la salud, la educación estética, la apreciación de la obra de arte sí, lo cultural, en la medida que se enriquezca desde lo que llamamos el espíritu o nuestra sustancia, nuestro ser, aquello que decimos el ser tendrá mayor vigor que el tener o el parecer. Mientras que si yo me quedo en el devenir continuo o el parecer, o lo que externamente ocurre, que llamaba la filosofía también el fenómeno, aquello que se daba circunstancialmente en espacio y tiempo, así también me voy como rodando en eso y quedando, tal vez ahí se va mi esencia. Tal vez esta es la línea que siguió en la modernidad más los movimientos antirracionalistas, ya de fines del siglo XIX, que en reacción a un hiperclasicismo o una hipermatematización, podríamos decir, de la vida o esquematismo racionalista, en reacción a eso se ha desbordado por ahí la exaltación de las emociones, las pasiones, los sentimientos como una especie de pugna, o sensibilidad o racionalidad, o dinamismo o serenidad, o la esfera o el rodar. Y hoy día estaba pensando, al ver esta misma pelota que está acá en casa, estaba pensando, digo, esta pelota es muy linda para ver, le parece muy esférica y redonda, pero su misión es también rodar. También nosotros estamos en la historia, somos seres, somos esencialmente una sustancia que está con un logos, con un sentido en esta historia, viviendo esta historia con un para qué, con un logos, diría la filosofía griega, con un sentido, descubrirlo, vivirlo y disfrutar en eso es la sabiduría. ¿A qué voy con esto? Termino con esto. Un papá veía a su hijito en un acuario, viendo cómo el nene se maravillaba y abría los ojos como el dos de oro, ¿viste? Mirando como un hámster o una ardillita en la pecera, que lo habrás visto más de una vez. Daba vuelta y vuelta y vuelta en esa ruedita metálica, con la cual desgastaba su energía y solo paraba para comer, para hacer sus necesidades, no sé. Y el nene lo miraba y decía, mirá cómo juega, mirá papá, mirá. Y el papá lo miraba un poco como, así como frunciendo el ceño y diciendo, ajá, ajá. Y el nene dice, ¿no te das cuenta? Mira cómo estás jugando. No, no estás jugando. El juego por ahí es para nosotros. Pero él está en una rueda. Ese animalito está en una rueda que su instinto no le advierte que puede tomar distancia y mirar la rueda. El filósofo le dice al hijo, el hombre, el sabio, el que busca la sabiduría, es aquel que desde afuera puede salirse un poco y mirar la rueda cómo va. No ser parte de la rueda, aunque le toque rodar. Y ahí encuentra ese equilibrio y esa armonía que es lo que llamamos la sabiduría en la vida. Pero para eso, buscar esos espacios donde uno pueda tomar distancia consigo mismo. Si no tomamos distancia no existe la libertad. Tomar distancia consigo mismos para ser dueños y no esclavos de nosotros mismos, de las circunstancias, de las otras personas o de tantas cosas que nos esclavizan y que creemos seguir siendo libres. No sé si soy claro. Te invito, ¿de qué lado estás de la rueda? ¿De qué lado estoy aquí ahora? ¿Como parte de esa pelota estática que no quiere entrar al barro de la historia? ¿O como parte de ese barro de la historia que no quiere mirarla y tomar la necesaria perspectiva para ver, juzgar y actuar, como se dice popularmente? Te invito a ponerle el me gusta, suscribir o compartir este video y que buen presente para todos. Y ojalá que podamos
manejarnos un poco mejor con la rueda. Gracias, gracias, gracias.